Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señoras y señores, como presidente de Nueva Economía Forum tengo el placer de darles de nuevo la bienvenida al Foro de la Nueva Economía que organizamos con la colaboración de Wall Street Journal. Hoy tenemos de nuevo el honor y el gran placer de recibir al comisario de Asuntos Económicos de la Unión Europea, don Joaquín Almunia. Muchos de ustedes estuvieron también hace 2 meses en un acto similar y recordarán y podrán constatar que muchas de las cosas que él dijo aquí, de las previsiones que hizo, con más o menos detalles, desgraciadamente se han cumplido. Y hoy está para contar los efectos de aquellas previsiones. Don Joaquín, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias a todos ustedes por venir aquí a esta comida, a este coloquio, y muchísimas gracias, por supuesto, al Foro de la Nueva Economía y a los organizadores de este debate. No es la primera vez que estoy en esta tribuna, no es la primera vez que estoy en el mes de septiembre, al inicio del curso, más o menos con buenas intenciones, como se va al colegio después de las vacaciones, pero es verdad que este curso se ha abierto con algunas novedades o con algunos rasgos con los que no contábamos o que esperábamos que se iban a presentar de una forma menos aguda. Estamos en medio de una crisis financiera. No se puede decir que hace un año no estuviésemos ya en una crisis financiera, pero hace un año pensábamos que la crisis era más suave y que iba a acabar antes. Y en estos días yo creo que ya no queda nadie que piense que esto es un sobresalto pasajero de los mercados financieros y que de un día para otro se van a calmar, porque estamos viendo tensiones muy fuertes que no recordábamos desde hace muchos años. Estamos viendo noticias en los últimos días, incluso, que hace unas pocas semanas no pensábamos que las íbamos a ver. Y esto hace que aumente la incertidumbre. Hay un grado de incertidumbre entre todos los agentes económicos y financieros y entre los ciudadanos que, no es habitual. No es habitual ni siquiera en momentos de desaceleración económica o en momentos de ajuste económico. Pero como llevamos un año, 13 meses exactamente desde que estalló la crisis de la subprime y apareció esta crisis financiera que se venía alargando, tenemos algunos grados de acuerdo que no teníamos hace un año. Ahora sabemos bastante mejor que hace un año por qué se han producido la crisis. Sabemos bastante mejor que hace un año qué es lo que hay que hacer y, de hecho, las decisiones sobre actuaciones de las autoridades económicas, financieras, de los responsables de la política monetaria se vienen aplicando tal como se había previsto ya hace meses, incluso en muchos casos hace un año, que es cuando de verdad se decidió cómo había que reaccionar ante las tensiones financieras. Y hay algo que también es importante, aunque quizás de eso se habla menos, que es que sabemos lo que no hay que hacer. El fin de semana pasado tuvimos en Niza, bajo la presidencia francesa, una reunión del ECOFIN informal, la reunión semestral que cada presidencia de la Unión Europea organiza. En esas reuniones informales del ECOFIN no solo asisten los 27 ministros de Economía y Hacienda de los Estados miembros, no solo asiste el presidente del Banco Central Europeo, la Comisión Europea, sino que asisten también los gobernadores de los 27 bancos centrales y casi siempre, como ha sido el caso esta vez, asisten también los presidentes de los comités que agrupan a los supervisores
de las tres áreas de los mercados financieros, el sector bancario, sector seguros y de los mercados de valores. Y en este caso también tuvimos una parte del debate en presencia de representantes de la industria financiera, del sector privado financiero. El grado de consenso que existía y que existió en la reunión del viernes y sábado pasado es muy alto sobre lo que hay que hacer, que algunos consideran que es una decisión tímida, que habría que hacer muchas más cosas, pero es muy importante el grado de consenso sobre lo que no hay que hacer, sobre lo que no debe hacerse para no empeorar la situación, aprendiendo de los errores de decisiones tomadas en pasadas crisis, en pasados momentos de turbulencia, en pasadas desaceleraciones, que pensándose entonces que iban a resolver los problemas, lo que hicieron es agravarlos. Y en cambio todavía no sabemos cuándo va a durar, cuánto va a durar. Y esto hay que ser claros. Hace unos meses, en marzo de este mismo año, después de que las autoridades de Estados Unidos resolviesen el caso de Bear Stearns, de uno de los grandes bancos de inversión americanos que atravesaba problemas muy difíciles, las autoridades, la Reserva Federal, el Tesoro, los reguladores y supervisores actuaron incluso con dinero de los contribuyentes americanos para salvar ese banco y para que una institución privada como JP Morgan se hiciese con ese banco, y aquello generó un clima de confianza diciendo, bueno, ya hemos encontrado la solución. Aquí viene el papá Estado, viene el dinero de los contribuyentes y nos salva la papeleta. Entonces, en abril, las reuniones de primavera del Fondo Monetario discutieron sobre la situación y había una parte de los representantes de la industria que consideraron que estábamos ya al final del proceso, que ya el caso Bear Stearns demostraba que lo peor había pasado y que ya estábamos afrontando la última etapa de las turbulencias. Pero había otros, también representantes de la industria, que dijeron no, todavía queda mucho, no nos equivoquemos, no es el principio del fin, sino que es el final del principio, quedan más cosas. Y, por desgracia, aquellas visiones menos optimistas o más realistas pues se han demostrado ciertas, y hoy podríamos decir lo mismo también. No sabemos cuánto va a durar, sabemos lo que hay que hacer, sabemos lo que no hay que hacer, sabemos por qué está pasando lo que pasa, pero no sabemos cuánto va a durar porque las soluciones no son fáciles en el tema financiero. Sabemos por qué está pasando. Está pasando porque la situación de los mercados financieros antes de agosto del 2007 era insostenible. Y se había dicho por parte del Fondo Monetario, se había dicho por parte del Banco Central Europeo, se había dicho por analistas y observadores de otras instituciones públicas y privadas, se había dicho por parte de la Comisión Europea. La evolución que siguen los mercados financieros con una abundancia de liquidez a todas luces exagerada, que presiona a la baja los tipos de interés, el coste de la financiación. Con un bajo coste de la financiación se asumen riesgos que no se debían asumir en condiciones normales, se buscan rentabilidades excesivas, se inventan productos financieros que nadie acaba de entender, pero que ofrecen aparentemente una rentabilidad a la altura de las demandas de rentabilidad de quienes aparecían insaciables en la búsqueda de más y más beneficio, y aquello tenía que tener un final y lo tuvo por una manifestación que no era la que se esperaba, que fueron las hipotecas subprime. En general, lo que se esperaba era que fuesen los hedge funds los que empezasen a demostrar que la situación era insostenible, pero fueron las subprime y después ha venido lo que ha venido. La liquidez ha desaparecido de algunos sectores de los mercados financieros. Hay liquidez en el mundo, pero no está la liquidez allá donde se requiere liquidez, en el mercado interbancario o para aquellos que quieren titulizar parte de sus activos, como se venía haciendo en los años anteriores, o en otro tipo de emisiones de deuda, o en otro tipo de peticiones de crédito, de demandas de crédito. Se han endurecido considerablemente las condiciones de financiación, han aumentado los diferenciales,
se han secado algunos mercados y eso se nota y se ha transmitido también a la economía real, que tiene ahora menor crecimiento y que tiene más dificultades para avanzar con estas condiciones de financiación considerablemente más duras y con unos costes de financiación mucho más elevados para la mayoría de la gente. Y claro, la falta de liquidez está poniendo al descubierto algunas situaciones de excesivo apalancamiento, de excesivo endeudamiento por relación a los recursos propios, y están transformando situaciones que aparentemente eran hace un año de falta de liquidez en problemas de solvencia, que hay que resolver. En algunos casos entra el sector público a resolverlos cuando considera que hay un riesgo sistémico y que no se puede permitir el lujo, el responsable público, de dejar caer a una institución porque tendría consecuencias indeseables para muchísima más gente, y en otros casos, como ha sido Lehman Brothers, pues se considera que no existe ese riesgo sistémico y el sector público reconoce que no hay nadie que quiera quedarse por parte de la iniciativa privada con esa institución y da paso a la bancarrota. Esto de por sí es un problema muy fuerte, pero ha venido acompañado de otro problema con el que se contaba menos o al que prestábamos menos atención, que es la inflación. Sabíamos que el petróleo y otras materias primas estaban subiendo en los mercados, entre otras cosas porque la demanda de petróleo y de otras materias primas ha crecido mucho más que la oferta como consecuencia del crecimiento de la economía mundial y de la aparición de economías emergentes de un enorme dinamismo y de una presencia cada vez mayor en los mercados globales y en términos de economía mundial. Ese desequilibrio entre demanda y oferta ha ido acompañado de restricciones en la oferta, con algunas decisiones lamentables por parte de algunos exportadores de materias primas, con riesgos geopolíticos en otros casos, con condiciones atmosféricas negativas en otros, y sobre esos fundamentos de tensión en los mercados de petróleo y materias primas ha venido a sumarse la aparición o la intensificación de operaciones financieras que, escapando de otros sectores de actividad financiera contaminados por la subprime, han ido a tratar de encontrar la rentabilidad que no tenían en otros mercados, en los mercados de materias primas y en los mercados de petróleo. Y ha habido unas subidas claramente exageradas de precios, más allá de lo que los fundamentales indicaban, hasta que en un momento determinado, por diferentes razones, entre otros por una caída de la demanda que no podía pagar esos precios, se están deshaciendo operaciones financieras y los precios del petróleo y materias primas bajan muy rápido. Pero las consecuencias de las subidas que hemos tenido que recibir quienes dependemos de nuestras compras en el exterior de petróleo y de materias primas están ahí todavía, tienen que digerirse, no están todavía digeridas en nuestra economía y hay presiones inflacionistas que han presionado sobre el consumo, han presionado sobre la demanda interna y han contribuido, junto con las tensiones financieras, a unas cifras de crecimiento muy mediocres, por no decir malas. El segundo trimestre de este año ha sido una sorpresa negativa para casi todos. Europa, la Unión Europea y la zona euro han mostrado crecimiento negativo por primera vez desde hace muchos años en el segundo trimestre de este año y los mercados de trabajo en algunos países, como es el caso de España o de otros países, pues ya acusan un empeoramiento en términos de aumento del desempleo y menor creación de empleo por consecuencia de esa caída fuerte del crecimiento que, claro, se acelera más en aquellos países donde el sector vivienda contribuía más al crecimiento en términos relativos. El ajuste en el sector vivienda se produce de forma más rápida de lo que se esperaba y lo que antes contribuía por encima de la media al crecimiento y a la creación de empleo, ahora contribuye por debajo de la media en términos de desaceleración y de endurecimiento del mercado de trabajo. Todo esto afectaba a la confianza y las miradas ahora se dirigen hacia los responsables públicos, como es obvio, es decir, ¿qué hay que hacer? Y no es una pregunta difícil de responder a la hora de decir qué decisiones hay que adoptar. No es difícil. Lo que es difícil es que las decisiones que hay que adoptar y que se están adoptando produzcan resultados inmediatos y borren de nuestro horizonte
las consecuencias de las tensiones financieras o del aumento del petróleo o de la caída de la demanda interna. Eso no se puede borrar de un plumazo. No hay boletín oficial que sea capaz de borrar de un plumazo esas consecuencias de una crisis y de unas tensiones que se han venido acumulando durante años. Pero a la pregunta de qué hay que hacer en los mercados financieros hay un grado de consenso altísimo a escala europea y a escala global sobre la necesidad de aumentar la transparencia en el funcionamiento y en la rendición de cuentas de las entidades financieras, y hay decisiones que ya se han adoptado para mejorar esa transparencia. Hay consenso para mejorar la gestión de riesgos. Ha habido muchos errores en los sistemas de gestión de riesgos de entidades financieras. Hay consenso sobre la necesidad de mejorar claramente el funcionamiento de las agencias de rating, y ha habido errores muy fuertes en el modo en que han funcionado las agencias de rating. Hay consenso en la necesidad de coordinar mejor los criterios contables para la valoración en balance y en las cuentas de las entidades financieras de los activos financieros, sobre todo de aquellos activos que no tienen un mercado claro o cuyo mercado no funciona en condiciones normales por la falta de liquidez en esos sectores, en esas áreas de los mercados financieros. Y ahí hay una discusión en marcha, técnica pero muy importante, sobre la necesidad de evitar que a través de la forma de interpretar los estándares contables o sobre la forma de interpretar las reglas de supervisión prudencial o sobre la forma de interpretar otros mecanismos de regulación financiera se produzcan efectos procíclicos que habían podido jugar a favor, como viento a favor, en los momentos de expansión, pero que en estos momentos se están jugando como elementos negativos que pueden estar contribuyendo a empeorar o a endurecer todavía más la situación. Sobre todo eso hay consenso. Y hay consenso en Europa y a escala global en la necesidad de coordinar mejor la actividad de los supervisores financieros. Hoy, esta mañana, aquí en Madrid, se ha inaugurado una conferencia, se está celebrando una conferencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en su 20 aniversario, y he tenido oportunidad no solo de intervenir, sino de escuchar la intervención de la presidenta de IOSCO, del organismo que a escala internacional reúne y coordina a muchos de estos supervisores. Y esa presidenta ha dicho una cosa que yo creo que es muy relevante, porque no es solo interesante para los europeos, sino que va más allá. Ella decía, hace 5 años me preguntaron, en una conferencia como esta, si yo pensaba que algún día veríamos un supervisor, regulador y o supervisor financiero a escala global, y entonces no tuve ninguna duda de decir, no, eso no lo veré en mi vida. Dice, 5 años después, hoy, ante ustedes, aquí en Madrid, les digo que mi respuesta es diferente. Probablemente a través de mecanismos de reconocimiento mutuo, de criterios de regulación y de criterios o prácticas y modos de supervisión, vamos a avanzar, y vamos a avanzar más rápidamente de lo que pensábamos hace poco tiempo, en la creación al menos de un espacio común en términos virtuales de regulación y supervisión financiera, porque los mercados son globales, cada vez hay más instituciones a escala global y no podemos permitirnos el lujo de tener cada uno nuestra propia regulación y de tener cada uno nuestros propios supervisores que se preocupan de hacer aplicar nuestras propias regulaciones. Hoy en día tenemos que darnos cuenta de que los mercados son globales, las instituciones son globales, los problemas son globales, la contaminación de los problemas de unos al resto se produce en segundos, no en días ni en semanas, sino en segundos, y por lo tanto hay que avanzar en esa línea. Y claro, por supuesto, los europeos tenemos que avanzar, si cabe, mucho más rápido, porque estamos en un mercado interior, compartimos la mayoría de nosotros una moneda única, tenemos directivas comunes, aunque luego en la transposición se vuelven a restablecer algunas barreras. Hay más de 40, casi 50 instituciones financieras a escala europea operando por encima de las fronteras de cada uno de los países, y eso necesita una actuación de los supervisores financieros mucho más coordinada que la que tenemos actualmente. Y eso creo que es una reflexión
sobre la que se ha avanzado bastante en esta reunión última de Niza, el fin de semana pasado, pero sobre la que todavía no se ha avanzado lo suficiente. Hay que avanzar más y hay que avanzar más rápidamente. No debemos esperar a que un día una institución financiera europea que opere en 7 o en 10 países de la Unión tenga un problema como los que ha tenido Lehman Brothers o como los que tuvo Bear Stearns o como los que ha tenido a escala de un país como el Reino Unido, Northern Rock, para plantearnos cómo se organiza una actuación de supervisión financiera mucho mejor coordinada de la que tenemos hoy en día. Hay que anticiparse a los acontecimientos y probablemente el tiempo juega en nuestra contra. Tenemos que acelerar el ritmo de la coordinación a escala europea y eso es muy importante. ¿Qué más hay que hacer? Más allá de las decisiones financieras, hay que seguir haciendo lo que habíamos decidido en años pasados hacer para que las economías europeas crezcan más, sean más dinámicas y sean más competitivas. Disciplina presupuestaria en los términos en los que están fijado el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que tiene márgenes de flexibilidad, como es el caso de España, que tiene, gracias a la consolidación fiscal de los años pasados, tiene hoy margen para tener en pleno uso los estabilizadores automáticos y poderse permitir el lujo de no preocuparse por poder enseñar un déficit a final de este año o un presupuesto con déficit para el año 2009. No es un problema difícil para España. El problema sería romper los límites del 3% del déficit y empezar a acumular deuda para las generaciones futuras. Pero después de toda la reducción de deuda pública que ha tenido España y otros países, gracias a esfuerzos de disciplina presupuestaria en el pasado y gracias a los excedentes fiscales en el pasado, en un momento de desaceleración fuerte, la política fiscal puede contribuir y debe contribuir con ese juego de los estabilizadores automáticos sin que nadie se lleve las manos a la cabeza. Y segunda línea de actuación en la que hay que seguir, no hay que cambiar, sino seguir la orientación marcada en años anteriores, son las reformas de la llamada Estrategia de Lisboa, de reformas estructurales, de mejora del funcionamiento de los mercados, mayor competitividad, mayor esfuerzo en investigación, en innovación, mayor flexibilidad en el funcionamiento de los mercados, incluido el mercado de trabajo, siempre que se tenga en cuenta que los ciudadanos, los agentes económicos y sociales, a esa petición de más flexibilidad siempre van a plantear una contrapartida en términos de seguridad y lo que hay que hacer es interpretar esa demanda de seguridad y darle una respuesta a esa demanda de seguridad no en términos conservadores, no en términos ni actitudes defensivas, sino con una visión dinámica, equipando a la gente con mejor formación, con un capital humano que les permita afrontar condiciones cambiantes, con una mayor capacidad de adaptación, con una mayor capacidad de mirar hacia el futuro y no simplemente querer preservar el pasado como único elemento de seguridad. Y última reflexión, entre las cosas que no hay que hacer es poner en cuestión una decisión muy importante que tomó Europa cuando lanzó la Unión Económica y Monetaria, que es crear un Banco Central Europeo independiente. El Banco Central Europeo nos ha dado, y en España lo sabemos mejor que en otros países, estabilidad de precios y un marco de política monetaria que nos ha ayudado a crecer más y mejor. El Banco Central Europeo ha sido el primer banco central del mundo en reaccionar en directo en agosto del 2007 a las tensiones financieras de la subprime. El Banco Central Europeo sigue haciendo lo que debe hacer un banco central en condiciones actuales, que es proporcionar liquidez. Hoy mismo hay una actuación muy importante que ha sido acordada por los principales bancos centrales y esa es la tarea de un banco central en condiciones como las actuales. Pedirle a un banco central que se olvide en momentos de tensión como los actuales de que su objetivo primordial, básico, esencial, es la estabilidad de precios, es tirar piedras contra nuestro propio tejado y es olvidar una lección que creo que en España y en otros países aprendimos muy bien en los años 70, aprendimos con los pactos de la Moncloa, aprendimos con la concertación social, aprendimos con muchas de las cosas que se han hecho en este país desde el inicio de la transición, que es que las espirales inflacionistas solo conducen a menos crecimiento, más paro, menos poder adquisitivo y menos posibilidades de futuro. Creo que olvidar esa lección en este momento sería imperdonable. Muchas gracias.
Les ruego su atención. Vamos a proceder al coloquio, que será tan interesante como la primera intervención del comisario. Por favor, don Joaquín, le invito a subir al estrado para atender las muchas preguntas que tenemos. Bueno, tenemos tantas preguntas que yo le ruego, siempre lo hago y usted me contesta a su modo y hace muy bien. Lo de la brevedad. ¿Cuál es mi modo? Entre simpático y severo. Voy a rogar también a las personas que van a intervenir con micrófono que también sean breves, por favor. Vamos a comenzar con un periodista de gran responsabilidad y de mucho conocimiento, Ángel Expósito, director de ABC. Lo de la responsabilidad está bien, lo del conocimiento, francamente te has pasado, José Luis. Pero bueno, muchas gracias. Soy muy breve y a cambio de la brevedad hago dos preguntas. El problema de la brevedad con el señor Almunia es que bajo eso se escuda para muchas veces no responder lo que se le pregunta. Reconózcamelo, señor Almunia, pero vamos a intentar que no, vaya que no. Pero vamos a intentar que en este... Vale, vamos a intentar que en este caso no sea así. La primera, ¿cuál es la opinión sobre la Unión Europea y suya en particular, sobre la Comisión Europea y suya en particular, en cuanto al intervencionismo de los Estados, de los gobiernos o de los institutos oficiales en las empresas? El presidente de la COE ha dicho algo parecido, la Reserva Federal interviene en la gran aseguradora norteamericana. ¿Cuándo? ¿Cuál debe ser el límite? Si debe existir ese intervencionismo o no. Y la segunda, también muy concreta, es ¿cuándo se enteró usted de que había crisis o de que iba a haber la actual crisis? Porque aquí hay quien se enteró antes de ayer y, según parece usted, lo sabía mucho antes. O no lo dijo o no le escucharon, una de dos. Gracias. Muy bien, a la primera. Hay unas reglas establecidas desde la aprobación del Tratado de Roma hace más de 50 años para que funcione bien el mercado común, el mercado interior, y para que no se distorsione la competencia. Hay una regulación sobre ayudas de Estado que establece qué tipo de ayudas estatales a empresas que operan en un sistema de competencia distorsionan esta competencia y, por lo tanto, están prohibidas, según el artículo 92, creo recordar, del Tratado, y qué tipo de ayudas son compatibles con el Tratado. Esta sería la respuesta jurídica, que es de las que usted me atribuye, que yo utilizo en este tipo de debates. La respuesta política. En un momento de crisis financiera hay determinado tipo de apoyo con recursos públicos, con recursos del contribuyente, que se justifica por la existencia de un riesgo sistémico. Es decir, que si no se produce esa ayuda pública, todos salimos perdiendo porque las consecuencias son mucho más negativas que el hundimiento de la entidad financiera en cuestión. Pero en otros muchos casos, quienes alegan la existencia de ese riesgo sistémico lo que quieren es socializar las pérdidas cuando han privatizado los beneficios durante mucho tiempo, lo que se viene llamando ahora el socialismo financiero, y los que somos socialistas estamos en contra de ese llamado socialismo financiero. ¿Le he respondido? Bueno. Lo segundo, ¿cuándo me enteré que había crisis? Pues el día 9 de agosto, cuando se hizo público el estallido de la subprime, cuando la Comisión Europea u otras instituciones análogas avisaron por primera vez de los riesgos del exceso de liquidez, de la mala apreciación de los riesgos inherentes al modo en que estaban funcionando los mercados financieros. Pues bastante tiempo antes. Yo recuerdo en este mismo hotel, no organizado por el Foro de la Nueva Economía, pero en otras jornadas, meses antes de agosto del 2007, recuerdo haber intervenido en la clausura de unas jornadas y haber dicho la situación es insostenible, las consecuencias del momento en que nos demos cuenta con una crisis de que esto es insostenible van a ser unas consecuencias muy serias, bastante más serias que otros incidentes anteriores como los que vimos con el estallido de la burbuja de las .com o como los que vivimos con la crisis de aquel famoso hedge fund asesorado por 2 premios Nobel de Economía. Miguel Fernández, de Servimedia.
también insistía en las declaraciones de Díaz Ferrán ayer, que pedía un paréntesis en el libre mercado y que el ICO avalara los préstamos de los bancos. ¿Qué le parece? ¿Qué opina de la salida de Jiménez Aguilar de la COE? Yo le he trasladado lo que preguntan. Me ha hecho dos consideraciones y una pregunta que no tiene que ver con las consideraciones. Sobre la frase esa pronunciada por el señor Díaz Ferrán, que tuvo ocasión de ver ayer por la noche en televisión, me parece desafortunada. Yo creo que lo que se necesita en estos momentos es claridad, se necesita confianza, se necesita actitudes constructivas, y me parece que no conduce a ningún sitio el que el presidente de los empresarios de un país con economía de mercado diga que hay que poner un paréntesis a la economía de mercado. Sinceramente creo que es desafortunado, creo que estará arrepentido Gerardo Díaz Ferrán de haberlas pronunciado. ¿La segunda? La segunda, ¿qué opina de la salida de Jiménez Aguilar y que el ICO avale los préstamos de los bancos, también solicitada por la COE? Sobre el ICO tiene unas funciones definidas, creo que tiene que desarrollar sus funciones, lo hace. En el discurso que pronunció el presidente del Gobierno hace pocos días en el Congreso anunció unas actuaciones del ICO en apoyo de determinadas actuaciones de promotores de viviendas, quiero recordar, me parece razonable. En el Ecofin informal al que me refería antes se ha llegado a un acuerdo para que el Banco Europeo de Inversiones intensifique sus esfuerzos para operar con garantías y con instrumentos financieros en apoyo de las pequeñas y medianas empresas. Me parece razonable. Lo que no me parece razonable es que se utilice el ICO, que es un instituto público, para socializar pérdidas, punto. Es decir, ese tipo de política que hemos conocido desgraciadamente en España en el pasado, creo que acabó con un gobierno al que yo pertenecía a partir del año 1982, 3 de diciembre. Andrew Hay de Reuters dice: ¿ve usted más intervenciones gubernamentales en bancos europeos? Y Francisco Escudero, del diario ADN, dice: ¿qué contrapartida tendrá para la economía de la Unión Europea la inyección acordada por el Banco Central Europeo de ayuda al sector financiero? Y también le pregunta si subirán o bajarán los tipos de interés. Ya ve, somos muchos los ilusos. La primera tiene que ver con intervenciones públicas en apoyo de instituciones con problemas de solvencia. Yo creo que nadie puede decir de esta agua no beberé, y creo que tenemos todo el derecho de decir esperemos no beber ese tipo de agua. Pero nadie puede decir, mire, no va a haber nadie en Europa que tenga que hacer frente a un problema de solvencia con riesgo sistémico en el sistema financiero. Desgraciadamente nadie lo puede decir, y creo que las autoridades económicas, las autoridades financieras, los supervisores, los bancos centrales están preparados si el caso se produjese en Europa, como se ha producido en estos últimos días en Estados Unidos en 2 ocasiones, o como se produjo hace casi un año en algún banco alemán y en algún banco británico. Esperemos que no se vaya a producir, pero nadie puede descartarlo. Con esas condiciones a las que me he referido antes, de que la intervención pública, la utilización del dinero del contribuyente para salvar a una entidad financiera con problemas de solvencia, se justifica si el no salvarla crea un riesgo sistémico del cual todos saldríamos perdiendo más de lo que vamos a tener que poner como contribuyentes. Lo segundo, las intervenciones del Banco Central o de los bancos centrales para proveer de liquidez no tienen nada que ver con problemas de solvencia, tienen que ver con problemas de liquidez. En la medida en que el mercado interbancario, donde se prestan dinero las entidades financieras entre sí, no funciona de manera muy defectuosa, pues los bancos centrales tienen que proveer de liquidez, sobre todo en días en los que los sobresaltos y las tensiones son mayores de lo habitual. No se trata de dinero a fondo perdido, eso lo repiten los bancos centrales una y otra vez, se trata de préstamos a un tipo de interés, que es el tipo de interés de mercado. Se trata de préstamos a veces a un día, a veces a una semana. En algunas ocasiones hay operaciones de provisión de liquidez a 3 meses. En algún caso particular se han autorizado operaciones a 6 meses, en la medida en que los mercados a un día, a un mes, a 3 meses o a 6 meses, pues no funcionan y las entidades necesitan esa liquidez para su funcionamiento normal. Y es una tarea de los bancos centrales el acudir con esa liquidez con préstamos que están garantizados,
sus garantías, con sus colaterales, y quizás el problema que pueda haber en algunos casos, más al otro lado del Atlántico que aquí, es que el tipo de garantías que están tomando los bancos centrales a cambio de proveer de liquidez, pues no son unas garantías muy garantizadas. Y puede crearles en su día un problema al balance de esos bancos centrales, pero por lo demás es una actuación que no es recomendable. Ojalá el mercado interbancario funcionase normalmente y no hubiese necesidad de proveer liquidez por parte de los bancos centrales, pero no es que estén regalando dinero, lo están prestando a un tipo de interés que es el de mercado. Tipo de interés que deciden los bancos centrales, por cierto, y así respondo a su tercera pregunta. Le preguntan lo siguiente, yo le voy a leer. Dice, ¿usted quiere a Trichet hoy más que ayer, pero menos que mañana? Y luego explican la pregunta. A veces usted y otras fuentes de la Comisión Europea han insinuado, más o menos veladamente, que la independencia del Banco Central Europeo era excesiva y que, de alguna manera, habría que arbitrar medios para modularla o limitarla. ¿Cómo son las relaciones entre la Comisión y el Banco Central Europeo? Bueno, yo no creo que la Comisión Europea nunca, ni ningún miembro de la Comisión, incluido quien les habla, haya puesto en cuestión la independencia del Banco Central Europeo, ni haya puesto en cuestión el grado de independencia del Banco Central Europeo, que es total. Al revés, la Comisión, cada vez que escucha alguna voz que quiere poner en cuestión la independencia del Banco Central Europeo, tarea, por otro lado, que no va a conducir a nada, porque la independencia está garantizada y cuenta con un apoyo amplísimo entre los gobiernos y entre los Estados miembros, pero cada vez que alguien trata de poner en riesgo esa independencia, la Comisión suele salir a defender la independencia, porque me parece que es algo que es bueno para los ciudadanos, no porque esté escrito en un tratado, que es una buena razón para cumplir los tratados, que son el equivalente a nuestra Constitución en términos europeos, pero porque además es bueno. Es que con la independencia de los bancos centrales hemos conseguido poner la inflación en niveles muchísimo más bajos de los que habíamos tenido en el resto de nuestra memoria, porque esa estabilidad de precios ayuda al crecimiento, porque esa estabilidad de precios a quien más beneficia es a los sectores más débiles de nuestros ciudadanos, de nuestros conciudadanos, a aquellos que no tienen poder por sí mismos para defenderse de las avalanchas de las subidas de precios o de quienes abusan de las subidas de precios o de los choques inflacionistas. Es algo que se ha demostrado durante los últimos 30 años, desde el primer choque petrolífero, que no solo no es incompatible con el crecimiento del empleo, sino que es una condición necesaria e imprescindible para el crecimiento y el empleo. Y, por lo tanto, creo que no hay dudas al respecto, y, desde luego, no las hay en la Comisión Europea ni las hay en quien les habla. Al revés. Me parece que quienes tienen pocos argumentos son las voces muy minoritarias en Europa, quizás mayoritarias en algún país europeo próximo a España, pero no en Europa, que todavía tratan de poner en cuestión ese estatus, ese modelo. Y a la vez que ponen en cuestión la independencia del Banco Central y el hecho de que el Banco Central Europeo tenga el mandato de preservar la estabilidad de precios, acusan al euro de ser una moneda que crea inflación y que la inflación está sin control y que hay que controlar la inflación. Es un discurso muy incoherente con el que no hay que perder demasiado tiempo en estos momentos en los que hay que concentrarse en lo que de verdad es importante. Muchas gracias. Voy a invitar, por favor, a que intervenga el exministro de Hacienda y portavoz de Economía en el Congreso de los Diputados, don Cristóbal Montoro. Buenas tardes a todos. Señor comisario, hay crisis, hay una crisis muy profunda en el mundo, en la Unión Europea. Con motivo de su anterior comparecencia en este mismo foro de la nueva economía, yo ya me dirigí a usted preguntándole por algo que voy a insistir esta tarde, que es la vulnerabilidad de la Unión Europea, en definitiva. Esa crisis sistémica, hemos inventado este término ahora, riesgos sistémicos, exactamente, contagiosos, contaminantes, en definitiva, ¿no? Que las autoridades deciden dónde radican y dónde no, porque a unos intervienen y a otros no, pero bueno, esta es la capacidad y, por supuesto, la importancia de las autoridades en un momento de crisis, está llevando, en definitiva, a una Unión Europea que, una vez más, Europa, que se está mostrando incapaz de relevar a Estados Unidos en términos de crecimiento económico, ya se ha mostrado una vez más en esta vuelta del ciclo económico, pues la vemos
zanjada, la vemos apesadumbrada por las características de esta crisis financiera y entendiendo la importancia que en la crisis las instituciones son fundamentales y la Comisión Europea tiene que jugar un papel fundamental a la hora de afianzar la confianza de los europeos en su propio proyecto, no solo en la superación de la crisis, sino en lo que está significando la construcción de la Unión Europea. Aceptando esto, señor comisario, también y aceptando que el Consejo de Ministros, el informal de Niza, ofrece buenos resultados, porque solo faltaría que en una reunión de esas, ¿no?, faltáramos, o sea, se invirtiera lo que tanto tiempo nos ha costado acuñar en esa construcción europea. Efectivamente hay que responder con estabilidad presupuestaria, con reformas estructurales, con la construcción, con la aceleración de los mercados interiores europeos. Esa es la línea, esa es la que no podemos dudar siquiera que tenemos que cambiar. Pero siendo esto así, en una crisis financiera mundial, señor comisario, lo que también debemos es reconocer la vulnerabilidad, lo que hoy significa el engendrar déficits públicos que, en definitiva, hacen que un gran agente económico se convierta en demandante de recursos financieros en este momento, recursos nacionales y recursos internacionales. Y claro, cuando hay uno más en liza que podía estar equilibrado y deja de estar equilibrado, eso complica que el sector privado, que la economía privada, que la pequeña y mediana empresa, que la gran empresa tenga acceso al crédito. Y, por tanto, es el momento en el que la Comisión Europea, le doy mi opinión para contrastar con la suya, debería estar reclamando estabilidad presupuestaria, porque el concepto de estabilizador automático es un concepto de hacienda pública, que es lo que hemos entendido todos desde hace mucho tiempo. Es un concepto que viene solo, pero luego sobre ese concepto se sobrepone también la intervención de la autoridad económica y el criterio de la propia Comisión a la hora de entender que el pacto de estabilidad lo que debería obligar es a que los sectores públicos europeos no se conviertan en nuevos demandantes de recursos financieros en un momento en que lo que estamos haciendo es estrangular el crecimiento económico y especialmente a la pequeña y mediana empresa por falta de crédito. Eso era conocer su opinión, señor comisario. Gracias. Muy bien, pues, señor Montoro, le doy mi opinión sobre 3 puntos. Primero, es verdad que Europa no crece más que Estados Unidos, pero por primera vez desde hace bastantes años, ya en el año 2007, ya en el año 2006, y me atrevo a decir que incluso también en este año 2008, Europa va a crecer igual o más que Estados Unidos, lo cual no es una noticia agradable para nadie, porque Estados Unidos es una economía extraordinariamente importante, ya no es lo que era. Hay más grandes actores económicos en la Unión Europea, Japón, pero también China, la India, otros países emergentes. Pero es verdad que frente a lo que hace unos años era un latiguillo molesto para los europeos, es que Estados Unidos iba por delante de nosotros en prácticamente todos los parámetros y variables económicas, pues hoy no es así. Yo, sinceramente, hoy no cambiaría la economía europea por la economía de los Estados Unidos. No lo cambiaría. Cada vez que leo por las mañanas el Wall Street Journal y el Financial Times, prefiero lo que dice el Financial Times de la economía europea que lo que dice el Wall Street Journal de la economía americana. Y no me alegro, pero simplemente lo constato. En términos de empleo, por no hablar de cosas financieras que suelen ocupar los titulares de esos periódicos, en términos de empleo, Europa en los últimos 10 años ha creado bastante más empleo que Estados Unidos. Fíjese, señor Montoro, la cantidad de años que hemos escuchado el latiguillo de que el mercado de trabajo americano de los Estados Unidos era el modelo de referencia al que teníamos que seguir, que el sector público de Estados Unidos era el modelo al que teníamos que converger, que la economía norteamericana era el paradigma al que teníamos que mirar. Bueno, pues resulta que los paradigmas valen lo que valen y que nosotros tenemos problemas, pero probablemente nos estamos defendiendo mejor por las cosas que Europa tiene y que los Estados Unidos en esa comparación no tiene. Yo creo que es muy de agradecer que el ECOFIN, los ministros de Finanzas y los gobernadores de los bancos centrales y las autoridades económicas tengan en estos momentos un grado de consenso muy alto. Es verdad que no pueden solucionar, que no podemos solucionar todo de la noche a la mañana de un plumazo,
pero está muy bien que Europa tenga un grado de consenso importante sobre lo que hay que hacer, sobre lo que no hay que hacer, sobre qué tipo de prioridades hay que establecer. En ocasiones anteriores Europa no lo ha tenido, con un grado de integración europea mucho menor que el actual, pero incluso en momentos donde el grado de integración era prácticamente igual que el actual, por ejemplo, en la anterior fase recesiva o de desaceleración fuerte, 2002, 2003, hubo gobiernos europeos que tiraron por un lado y hubo gobiernos europeos que tiraron exactamente por el contrario. Y usted estaba en uno de esos gobiernos. Y sabe perfectamente que colegas suyos alrededor de la mesa del ECOFIN, cuando usted acudía al ECOFIN, pues pensaban exactamente lo contrario que usted, y usted pensaba exactamente lo contrario que ellos, aunque pertenecían a la misma familia política o ideológica. Hoy en día eso, para bien de Europa, no se produce y hay un grado de consenso más allá de las identidades o intereses o prioridades nacionales y más allá de las familias políticas, que creo que está muy bien, para a partir de ahí enfocar una situación bastante más difícil y compleja de la que existía hace unos pocos años. Y uno de los elementos muy importantes, no el único, pero uno de los elementos muy importantes de ese consenso es el consenso en torno a la disciplina presupuestaria, en torno a cómo aplicar los principios del Tratado de Maastricht y el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. En el año 2003, mi predecesor en el cargo y hoy vicepresidente económico del Gobierno español, Pedro Solbes, tuvo que sufrir una discrepancia profunda de los dos grandes países de la zona euro, en términos económicos, Alemania y Francia, que se rebelaron, organizaron una rebelión contra el Pacto de Estabilidad y Crecimiento que ellos mismos habían acordado en el año 97, como precondición para que la Unión Económica y Monetaria, la moneda única, funcionase en términos eficaces. Y se rebelaron y consiguieron organizar un grupo de, entre comillas, rebeldes que se cargaron el Pacto de Estabilidad y Crecimiento tal como era en el año 2003. En el año 2005 revisamos el Pacto de Estabilidad y Crecimiento con consenso. Y yo recuerdo a usted en alguna intervención en el Parlamento Europeo un poco escéptico sobre aquel Pacto de Estabilidad y Crecimiento, y yo le decía a usted en el Parlamento Europeo y a sus colegas, esto va a funcionar mejor porque se ha renovado un consenso. Es verdad que se ha introducido flexibilidad en algunos aspectos, pero no se ha mantenido, no se ha roto ninguno de los principios básicos necesarios para asegurar la disciplina presupuestaria, y lo veremos en momentos de crecimiento y lo veremos en momentos de dificultad económica. Y hoy es el día que afrontamos esta crisis económica sin ningún país de la zona euro con déficit excesivo. Cuando negociamos el pacto en el 2004-2005, había 6 países sobre 12 de la zona euro en déficit excesivo. Hoy no hay ninguno. Hoy es el día en que todas y cada una de las decisiones en aplicación del nuevo Pacto de Estabilidad y Crecimiento se han adoptado por unanimidad del Consejo ECOFIN. No ha habido una sola voz discrepante. Y hoy es el día que afrontamos esta situación extraordinariamente difícil con consenso. Y el debate que ha tenido el Eurogrupo el viernes pasado por la mañana, antes de la reunión del ECOFIN en Niza, para discutir la situación de los países de la zona euro en la aplicación de los principios y reglas de estabilidad presupuestaria, se mantiene el consenso, aunque se sabe y sabemos que hay un país como Irlanda que tiene tal grado de desaceleración económica que no pueden ya evitar tener un déficit por debajo del 3% este año, desgraciadamente. Pero las autoridades irlandesas y el ministro de Finanzas irlandés sabe que se le tiene que aplicar el Pacto de Estabilidad, porque no ha sido capaz de enderezar la situación a tiempo, y ese grado de consenso creo que es un éxito, creo que es un activo y creo que es algo de lo cual todos nos debemos felicitar, aunque no todos se hubiesen felicitado igual hace 3 años cuando se revisó el pacto. Muchas gracias, comisario. Yolanda Gómez, de ABC, dice: usted ha señalado la necesidad de flexibilizar los mercados laborales. ¿Cree que se debería abordar esta flexibilización en España? Y Juan Manuel Soto, de JP Morgan, también en relación a la creación de empleo, dice que para esta creación de empleo se necesita también inversión extranjera. ¿Qué cree que debe hacer España para conseguir que vuelva el capital extranjero? Y le pregunta también si le preocuparía que, como todo parece indicar, el déficit público español supere el 3% en este año. Bueno, yo creo que el mercado de trabajo español es muy flexible. Lo que pasa es que probablemente ese tipo de flexibilidad merece una corrección y merece una reforma. Es decir, el hecho de que un año después del inicio de la crisis financiera las evoluciones de las cifras de paro y de empleo en España han cambiado tanto, tan rápidamente,
y a tanta velocidad, significa que tenemos un mercado de trabajo muy flexible, mucho más flexible que otros países. Lo que pasa es que el tipo de flexibilidad no es el mejor de los posibles. Habría que elegir... ¿Dónde está José María Fidalgo? Lo veo por ahí abajo. Aquí. Habría que elegir otro tipo de flexibilidad combinado con seguridad. En fin, esas discusiones que tenemos, que yo creo que estamos de acuerdo desde el punto de vista intelectual, lo que pasa es que es difícil ponerle el cascabel al gato después. Pero es evidente que si hubiésemos sido capaces en España de organizar mejor el mercado de trabajo, hoy estaríamos en condiciones de hacer frente algo mejor, por lo menos, a las condiciones actuales en términos de desempleo, en términos de movilidad o en términos de capacidad de adaptación de nuestra fuerza de trabajo. Todo es mejorable y, desde luego, el mercado de trabajo español es mejorable. Es mejorable en términos de flexibilidad, porque habría que cambiar los lugares donde ese mercado es flexible. Habría que eliminar flexibilidad por un lado, por el lado de la precarización, y añadir flexibilidad por otros, y había que aumentar seguridad en términos de mayor eficacia de las políticas activas de empleo, de mayor movilidad o de mayores posibilidades de desplazar recursos de mano de obra a los sectores donde pueda haber más posibilidades de empleo, donde pueda haber más demanda de empleo, ¿no? Es verdad que en España hay un elemento que lo vamos a tener que analizar ahora. No sé si alguien ya lo está analizando, yo creo que es de extraordinario interés. ¿Cómo ha cambiado el mercado de trabajo? No por ninguna regla o ningún decreto o ninguna ley, sino por el hecho de que haya millones de inmigrantes trabajando en España. Es la primera vez que afrontamos unas vacas flacas, una recesión o una desaceleración muy fuerte en nuestra economía, con un grado de heterogeneidad en nuestro mercado de trabajo, dada la cantidad de inmigrantes que han venido a trabajar aquí en los últimos años. Y esto no sabemos cómo va a funcionar, o por lo menos yo no sé cómo está funcionando. Creo que es algo extraordinariamente importante que analicemos y que tengamos en cuenta. Sobre la atracción de inversiones exteriores, bueno, no tengo una respuesta precisa. Es verdad que ha habido durante los últimos años una caída de inversión directa extranjera, pero sí ha habido una entrada de dinero procedente del exterior muy fuerte. El déficit por cuenta corriente se ha financiado en los últimos años y tenemos un déficit por cuenta corriente enorme. La cuestión es qué tipo de financiación exterior nos interesa y dónde está esa financiación exterior y a cambio de qué se obtiene esa financiación exterior. Es verdad que España se ha convertido en un país inversor en el exterior y creo que eso es uno de los grandes activos que tiene nuestra economía en momentos como los actuales, que ya no somos una economía que depende exclusivamente de capitales que vienen de fuera, sino que también en buena medida sabemos afrontar y podemos afrontar en muchas mejores condiciones la situación actual, porque hay mucho capital español que ha ido fuera y eso compensa la posible falta de actividad en el mercado interior de muchas empresas españolas que están perfectamente establecidas en otros países y en otras áreas. Por último, el déficit. España va a tener déficit este año, creo que lo ha dicho ya el Gobierno. El presupuesto, cuando lo presente el Gobierno en los próximos días, para el próximo año tendrá un objetivo de déficit, que lo anunciará el Gobierno. Yo no sé cuál va a ser. Puedo tener alguna intuición, pero no sé cuál va a ser. Y yo creo que el Gobierno español está perfectamente comprometido, plenamente comprometido, seriamente comprometido a que el déficit lógico en una situación económica como la española no supere los límites del Pacto de Estabilidad y Crecimiento. Y si hay alguien que sabe cuáles son esos límites y sabe las ventajas de respetarlos y los riesgos de no respetarlos, es el actual vicepresidente económico del Gobierno, Pedro Solbes. Por lo tanto, no hay que darle ningún consejo, se lo sabe todo. Don Ramón Jáuregui, secretario general del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, quizás él tenga alguna intuición, incluso conocimiento, de las previsiones del adjetivo. Por favor, el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Yo quiero hacer un comentario amable y una pregunta impertinente. Sobre la pregunta que me lanza el moderador, no diré nada porque solo el ministro de Economía puede hacerlo. Mi comentario amable es que quienes somos amigos de Joaquín nos sentimos muy, muy contentos de verle ahí. Y como españoles también, muy orgullosos de hacerlo como lo está haciendo y del prestigio que está dando a esa representación tan alta de España en la Unión Europea. La pregunta impertinente viene
precedida de una referencia histórica que ustedes quizás hayan olvidado. Fue Joaquín Almunia, en el año 83, quien, siendo ministro del primer gobierno socialista, aprobó la jornada de 40 horas en España. Ahora se acaba de aprobar una directiva que pretende ampliar la jornada a muchas más en Europa, a 65, a 70, en fin. Es verdad que en determinadas circunstancias, no me voy a extender. Nosotros hemos aprobado esta misma semana, con el acuerdo de todos los grupos políticos, aprovecho para decir que también con el del Partido Popular, una resolución unánime, por tanto, del Parlamento español, pidiendo al Parlamento Europeo que no apruebe esa directiva, que consideramos ahistórica, absurda, injusta, en contra de lo que son la lógica del tiempo que vivimos. Sabemos que la CDU, el Partido de la Democracia Cristiana Alemana, va a oponerse a esta directiva y esperamos que el Parlamento Europeo rechace esta directiva. Creo que me sumo con esta reflexión y esta pregunta a José María Fidalgo y le pregunto al comisario si cree que efectivamente esta directiva no se va a aprobar y qué piensa de ella. Gracias. Muy bien. No era tan impertinente. Es muy pertinente la pregunta. Muchísimas gracias, primero, por tu comentario inicial. Demuestra que somos amigos de hace muchos años. La directiva de tiempo de trabajo. Vamos a ver, el origen de esta directiva, que la aprobó la comisión anterior, no sé si fue en el año 2003 o así, es una sentencia, o alguna sentencia, no me acuerdo si es una o más de una, del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la forma de computar los tiempos de espera para aquellos que hacen guardias en los hospitales y cosas similares. Y entonces había necesidad de revisar la directiva de tiempo de trabajo anterior porque había regulado esos periodos de espera de quienes tienen que hacer guardias de forma diferente a como lo reguló la sentencia de la Corte de Justicia y, por lo tanto, había que hacer una directiva. Y en esa directiva se tenía que plantear una cuestión adicional peliaguda. En la directiva anterior, los británicos, una directiva negociada cuando la Unión Europea tenía 15 Estados miembros, antes de la ampliación, los británicos pidieron que hubiese una cláusula transitoria, un opt-out, típica negociación comunitaria, para que les dejasen, en su peculiar sistema de regulación de condiciones de trabajo, que a título individual hubiese trabajadores que pudiesen decidir quedar excluidos de la regulación en negociación colectiva de la jornada máxima de trabajo, porque consideraban que ese derecho individual de los trabajadores debía prevalecer sobre lo que hubiesen negociado los sindicatos o quienes negocien en el Reino Unido ese tipo de condiciones de trabajo. Se les dijo, bueno, pues durante un periodo transitorio, para poder llegar a un acuerdo, pues prevemos ese opt-out, pero luego el opt-out, la cláusula transitoria de autorizar que las condiciones individuales de trabajo decididas por un trabajador y su empleador prevalezcan sobre el convenio colectivo, ya acabará y volverá a funcionar lo que conocemos de toda la vida. Los convenios colectivos fijan las condiciones de trabajo y tienen rango de ley si son de eficacia general. Vinieron los nuevos Estados miembros, se amplió la Unión Europea de 15 a 25 en mayo del 2004 y muchos de los nuevos Estados miembros que venían de donde venían, de sistemas comunistas, pues en su transición no establecieron un sistema de negociación colectiva como el que conocemos en la mayoría de nuestros países anteriores a la ampliación, de los 15 miembros de la Unión Europea anteriores a la ampliación, y empezaron a sumarse a la demanda británica para exceptuar la regulación de condiciones de trabajo por convenio y para ampliar esa autorización de exclusión individual. Entonces los británicos se sintieron más fuertes y su posición consistía, aprovechando que había que discutir la directiva de tiempo de trabajo otra vez por la sentencia sobre las guardias médicas, dijeron, bueno, pues vamos a hacer que la excepción que conseguimos en la directiva inicial se convierta ahora en regulación definitiva. Y empezaron a constituir un grupo de países que apoyaban esa tesis. La Comisión, en aquel entonces, en la transición entre la Comisión Prodi y la Comisión Barroso, se quiso poner una posición intermedia para intentar un acuerdo, manteniendo más o menos la cláusula de exclusión individual transitoria,
Y hubo dos minorías de bloqueo, una minoría de los países que decían hay que acabar con la exclusión, vayamos al sistema de negociación colectiva y punto, que es el que conocemos en España, en Francia, en Alemania y en otros países. Otra minoría de bloqueo que decía hay que convertir en definitivo lo que hasta ahora había sido solo transitorio, y una posición intermedia. Y esa directiva estuvo bloqueada durante años, durante, digamos, toda la legislatura pasada española, más o menos, hasta que han cambiado las mayorías políticas en algunos países, entre otros Francia. Ha llegado un nuevo gobierno, aunque perteneciente más o menos a la misma corriente política e ideológica. Ha cambiado en Italia y ha habido algunos otros cambios, y entonces se ha volcado la situación en el Consejo de Ministros de Asuntos Sociales, de Ministros de Trabajo, y en el Consejo ha habido una mayoría suficiente de Estados miembros a favor de convertir en definitiva esa cláusula excepcional, y han puesto ahí en el Consejo, no la Comisión, el Consejo, una posibilidad en determinadas circunstancias de una jornada máxima, no me acuerdo si son de 70 horas o 70 y tantas horas, una barbaridad. Ahora está el Parlamento discutiendo, y el ponente en el Parlamento es un parlamentario español, Alejandro Cercas. Según lo que yo le escuchaba a Alejandro Cercas, en el Parlamento hay una mayoría contraria a la que se ha producido en el Consejo, con lo cual se va a producir una discrepancia, previsiblemente, entre una mayoría del Parlamento contraria a autorizar la excepción y una mayoría ya existente en el Consejo, con el voto en contra del Gobierno español, a favor de autorizar que esa jornada individual prevalezca de manera definitiva. Si se produce esa discrepancia, pues eso quedará bloqueado. Si en el Parlamento vencen posiciones similares a las que han vencido entre los 27 ministros de Trabajo de los Estados miembros, pues tendremos esa excepción convertida en regla, lo cual no quiere decir que nos vaya a obligar a aquellos países donde el convenio colectivo prevalece sobre las condiciones pactadas a título individual a modificar nuestra negociación colectiva. Yo esa interpretación que algunos hacen no creo que es aceptable desde ningún punto de vista. Los países que tenemos una negociación colectiva con carácter, digamos, cuasi legal y con eficacia general, seguiremos teniéndolo, y habrá otros países que renuncien a tener la negociación colectiva como marco regulador de todas las condiciones de trabajo de los trabajadores, lo cual me parecerá un retroceso sincero. Pero lo que me preocupa, por decirlo todo, no es solo las consecuencias de una posible aprobación de la directiva tal como salió del Consejo, que me preocupa. Lo que me preocupa es que se utilicen ese tipo de mayorías conservadoras que en un momento determinado se producen en el Consejo de Ministros o en el Parlamento Europeo para atacar a la Unión Europea en un país como España, que nunca debe olvidar lo que es Europa y qué es Europa para nosotros. Y yo creo que ahí tenemos que ser muy cuidadosos en no tirar por el agujero del lavabo al niño con el agua sucia. Bueno, yo había invitado al aquí presente secretario general de Comisiones Obreras a que interviniera en relación con estos temas, y él me ha diferido sus puntos de vista a una intervención que va a tener en nuestras tribunas. Bueno, sigue insistiendo que no, pero yo quería que constase que no me olvidaba del punto de vista de una personalidad tan relevante, representante de los trabajadores en España. Ya vamos a ir terminando. Es todo muy interesante, pero ustedes tienen más cosas que hacer. Yo voy a invitar, ya es la última intervención que voy a dar por micrófono, a que lo haga el sociólogo don Pedro Arriola. Por favor, brevemente. Está en la mesa, está detrás de la azafata. Me van a permitir, antes de hacer mi pregunta, que entre en el terreno de lo políticamente incorrecto. Jáuregui, el secretario general del Grupo Parlamentario Socialista, alababa la tarea del comisario. Es lógico, son compañeros de partido, dirán ustedes. Y yo me voy a deslizar en el políticamente incorrecto uniéndome a él. Como español, creo que nos podemos sentir, yo me lo siento, orgulloso de tener en Bruselas un comisario como Joaquín Almunia.
al que conozco hace 30 años, más de 30 años, para que no haya duda, enfrentados en una mesa, cada uno a un lado de la historia, defendiendo intereses contrapuestos, con gran formación económica y sobre todo con una enorme experiencia al que le podríamos perfectamente colocar nada de lo humano le es ajeno. Creo que los españoles hemos tenido una buena representación en el Colegio de Comisarios en general, pero podemos sentirnos especialmente orgullosos de nuestra presencia ahora de Joaquín Almunia. Y ahora, querido Joaquín, una pregunta. El ciudadano, en general, después de la reunión, por ejemplo, de la que fuimos, viene a entender que lo que le llega de Europa, de la Unión Europea, de la Comisión, del Consejo, no entiende mucho, es algo que, en el fondo, razonable, en las formas equivocadas, dijo no hace mucho nuestro vicepresidente económico, Pedro Solbes. Bueno, si hemos tenido una enfermedad por exceso, pues vendrá una purga y ella solventará el problema. Yo creo que, no sé si, no estoy en estas alturas en las que podéis manejar información y datos, no ha llegado el momento de admitir que sabemos poco de la dimensión y de la duración de la crisis y sin entrar en arbitrismos o en locuras milagreras a las que, por cierto, tan aficionados somos en este país, buscar fórmulas menos convencionales y decirle a los ciudadanos de la Unión Europea que perciben a la Unión en crisis. Por favor, señor Águila, vaya concluyendo. Sí, estoy terminando. Hemos tenido el tema de Lisboa, ahora ya parece que no se va a poder aprobar y tal, como algo que es capaz de decir algo más que, señores, esto se curará por sí solo, hay que esperar y no hay más que decir. Perdón, señor comisario, me había olvidado, porque se me han traspapelado, que tenía previsto la intervención de Hermann Tertsch, que va a ser ya el último del coloquio, director del Diario de la Noche en Telemadrid. Disculpas. Sí, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, tardes. Esa es la costumbre. Yo estoy, señor comisario, estoy de acuerdo con Ramón Jáuregui en que estamos orgullosos de la comisaría que está ejerciendo y del mandato que está teniendo. La verdad es que no parece que su gobierno lo esté, porque en las sabias palabras y el alarde de sentido común que usted ha dado hoy aquí al mediodía no lo ha seguido ni un solo ministro del gobierno del presidente Zapatero. Eso es una cosa que llama un poquito la atención ante la presencia del comisario en un momento como es el actual para las finanzas europeas, norteamericanas y de todas partes. Pero yo voy a ir muy corto ya, porque es muy tarde. Solo una pregunta. ¿Usted cree realmente que en un escenario con los compromisos adquiridos, los compromisos económicos adquiridos y que se adquirirán y que se están adquiriendo en este momento por parte del Gobierno español con sus autonomías y con la situación que se va a crear y que tenemos una proyección en que se está hablando ya con toda tranquilidad en este país de los 4 millones de parados, ¿usted cree que va a respetar el pacto de estabilidad el Gobierno socialista? Cuando quiera. Bueno, pues empiezo, por supuesto, agradeciendo muchísimo a Pedro Arriola y a Hermann Tertsch sus palabras. También nos conocemos desde hace muchos años. Yo no sé si era tan contrapuesto lo que hacíamos entonces, hace 30 años, negociando entre la COE y los sindicatos a principios de la transición. Yo creo que teníamos muchos objetivos comunes y muchas ambiciones y esperanzas comunes, y creo que además valió para mucho, ¿no? Hay algunos que quieren repetir aquel tiempo. Yo creo que aquellos tiempos son irrepetibles, pero no está de más no echar por la borda lo que en aquellos tiempos se construyó, no solo por nosotros en los temas socioeconómicos, sino por mucha gente, no echar por la borda. No se trata tanto de repetir como de no despreciar, o de valorar lo que tenemos y que otros no tienen. Y cuando vemos la realidad europea, dice usted, vamos a romper el pacto de estabilidad. Pues mire, en España hay
un activo, aparte del diálogo social y aparte de otras cosas, incluidas las autonomías, por cierto, hay un activo que es extraordinariamente importante y que otros países europeos que aparentan estar en mejor posición que nosotros no tienen, que es un consenso muy fuerte entre partidos políticos, de orientación bastante diferente y de relaciones no siempre muy fáciles, entre sectores de la sociedad, entre empresarios, trabajadores, mucha gente, sobre algunas opciones, algunas prioridades, algunas reglas de la política económica, del funcionamiento de nuestra economía, que no queremos romper. Y eso es un activo impresionante de la sociedad española que está ahí. Por lo tanto, usted me dice, ¿España va a romper el Pacto de Estabilidad? Yo digo, no. No lo va a romper porque nadie quiere romper el Pacto de Estabilidad en España. Nadie con capacidad para hacerlo. A lo mejor hay alguien que dice, bueno, me encantaría tener el 7% de déficit y el 140% de deuda sobre el PIB. A lo mejor hay alguien que lo dice, pero no veo yo que entre los actores relevantes de la vida política o económica o social española haya ese tipo de demandas, haya ese tipo de tensiones. Y lo veo en otros países. Y así les va a otros países, que están en condiciones mucho peores que nosotros, aunque nosotros ahora a corto plazo pues tengamos un callo en nuestro pie con el sector vivienda, que es difícil de soportar en el corto plazo, pero que acabará siendo digerido, como ha digerido España, otras cosas más complicadas que esa. Por lo tanto, no va a romper el Pacto de Estabilidad. Lo de la purga, desde el punto de vista político, es el tema más preocupante. Porque, claro, si no queremos ser arbitristas, y esto sí, en el siglo XVI-XVII estaba plagado de arbitristas, incluso después ha habido mucho arbitrista en España, pero precisamente por ese consenso en política económica que viene de los primeros momentos de la transición y que no se ha roto en lo sustancial, en estos temas aquí no tenemos arbitristas mínimamente representativos o relevantes. Hay algunos por los márgenes, pero bueno, en lo que importa no hay. En otros países quizás los hay, pero en estos momentos no aparecen. No sé si porque están asustados por lo que pasa o porque han aprendido de sus errores del pasado, pero no aparecen. El consenso sobre que hay que hacer políticas económicas sensatas, razonables, eficaces, aunque a corto plazo no prometan el paraíso, es muy grande. Y por eso antes hacía referencia ya al consenso del ECOFIN. Me parece muy importante que exista ese consenso. Claro, la contrapartida es que cuando íbamos a la rueda de prensa al final del ECOFIN, pues no podíamos ofrecer el paraíso. Pero es que no estamos viviendo en momentos en los que el paraíso esté al alcance de nadie. Estamos viviendo momentos muy difíciles. Hay que ofrecer una vía clara, coherente, creíble, fiable, sensata, que distribuya bien los esfuerzos, que no hurgue en el bolsillo de los contribuyentes para pagar facturas que no corresponde pagar a los ciudadanos de a pie, que mejore las condiciones de competitividad de nuestras economías, que nos dé visión de futuro, que mejore nuestra productividad, que mejore la cualificación de nuestros recursos humanos, que haga más fuertes las políticas de medio plazo, sea educativa o sea de reformas de nuestros estados de bienestar o de asentamiento del funcionamiento de unos mercados después de tantos años de intervencionismos y de viejos monopolios que todavía andan por ahí intentando aprovecharse de su vieja situación para sacar beneficios extra cuando vienen bien dadas en lo que ellos también llaman economía de mercado, pero no practican todos los días. Entonces, esos son los mensajes que Europa puede y debe lanzar. ¿Por qué? Pues porque, para bien o para mal, nosotros no tenemos que estar pensando en las elecciones del día siguiente. Y si Europa no es capaz de lanzar un discurso, un mensaje sensato y a la vez con visión de futuro, que vaya más allá de los intereses electorales a corto, ¿quién lo va a hacer? ¿Quién lo va a hacer? ¿Un catedrático de política económica? Con perdón de algunos de los que están en la sala. Saldrán otros 4 diciendo lo contrario. Europa tiene, entre otras, esa función. Crear consenso, aprender de los mejores ejemplos, apoyarse en las economías más importantes que hay, muy importantes en Europa, ayudarnos a hablar con nuestros socios y, de paso, ofrecer una visión de futuro que cada gobierno por separado y cada líder político por separado no se atreven a decir. Porque, como dice mi amigo Juncker,
Sí, está muy bien reformar y todos sabemos qué tipo de reformas hay que hacer, lo que no sabemos es cómo ganar las elecciones al día siguiente. Y ese es el asunto. Pero no echemos la culpa a Europa. Alegrémonos de que tenemos a Europa para hacer ese trabajo que es imprescindible. Y es un trabajo que aquí en España, porque estábamos en la transición y en la consolidación de la democracia, se ha hecho por políticos a escala nacional y por líderes sociales y económicos a escala nacional, pero que en otros países no lo ha hecho nadie. Muchas gracias, comisario. Pido disculpas de nuevo por las intervenciones y preguntas que no he podido trasladarle. Y para finalizar, también muy brevemente, porque usted tiene que coger un avión para Bilbao, la presidenta de la Asamblea de Madrid va a hacer el brindis con el que usualmente concluimos estos almuerzos. Gracias, José Luis. Me dicen que esto está encendido, se oye, por volverme a ofrecer que haga un brindis en estas comidas. Hoy para mí es un honor. Hoy hemos vuelto a comer aquí con Joaquín Almunia en este foro y nos ha vuelto a demostrar que sabe explicar muy bien las cosas y que, me perdonas así por el vulgarismo, que tiene mucha mili hecha. Y como siempre, aún en las exposiciones más complicadas o en los momentos más complicados, nos has enseñado que sabes ser positivo. Yo me quedo con lo de que en este momento se sabe lo que se tiene que hacer. Que así sea y que consigamos o se consiga que esta crisis de final desconocido, son palabras tuyas, comisario, se termine lo antes posible. Un brindis por ti y por ello. Salud.